Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Olivia, estimada Olivia, por la invitación. Es para mí un placer estar aquí dialogando con ustedes. La última novela que publiqué y que presenté justamente en Santa Cruz en la Feria del Libro hace algunos meses es una novela que se llama La mirada de las plantas. Es la primera novela que he ambientado en el mundo, en la Amazonía boliviana, más hacia la zona de Cobija, en la frontera con Brasil. Es la historia de un experimento de un doctor que está tratando de hacer un juego de realidad virtual a partir de la experiencia con plantas medicinales de la zona y de lo que está viviendo los voluntarios en ese experimento. Los cuentos que ustedes han leído, sobre todo Desencuentros, son mis primeros dos libros de cuentos. Yo en ese entonces quería escribir cuentos largos, pero no me salía, así que lo que me salieran sobre todo estos cuentos muy breves, así que yo encantado de dialogar sobre ellos con ustedes. La pregunta es de Bruno y va de la siguiente manera. Varios artistas dicen que sus obras tienen un significado particular para cada persona, como otros ya tienen una idea fijada y una dirección en ellas. La pregunta es, con su libro Desencuentros, ¿usted tenía un propósito, un significado predeterminado para cada historia de manera personal o simplemente buscaba que cada lector saque una perspectiva individual del relato? Creo que la segunda opción es la más adecuada para mí porque para mí me interesa mucho en la literatura que haya un diálogo con el lector y que el lector tenga la libertad para eh, interpretar los cuentos. Yo tengo una versión de los cuentos, pero mi versión no es necesariamente la mejor. Por ejemplo, me acuerdo, hay un cuento que se llama La Transformación. Es un cuento pequeño, corto, de un adolescente que se está afeitando y claro, como no sabe afeitarse porque es la primera vez que se está afeitando, entonces se está haciendo cortes en su cara y comienza a salirle sangre. Y él dice todo el tiempo, está repitiendo, me estoy volviendo hombre, me estoy volviendo hombre. Cuando yo escribí ese cuento, simplemente estaba pensando en la inocencia ¿no? De ese paso, de ese tiempo en que uno pasa de la niñez, de la infancia a la adolescencia, entre los 11, 12, 13 años, y los hombres están muy orgullosos cuando les salen sus primeros bigotes o cambia la voz. Entonces, en ese cuento, en eso que se llama La Transformación, quería contar de la transformación de un niño en adolescente y de esa inocencia que estaba perdiendo el niño. Pero luego vino una profesora que interpretó el cuento de una manera muy compleja porque hablaba del doble de este adolescente que se está afeitando y está viendo su doble en el espejo que se refleja como su padre y de la sangre que está cayendo y dice se está volviendo hombre y era como todo un análisis acerca de como que el niño o este adolescente quería como matar a su padre, ¿no? Que de manera simbólica lo estaba matando a su padre y que él se estaba convirtiendo en el nuevo adulto de la casa. Es una interpretación muy compleja, pues no era lo que yo pensé cuando yo escribí mi cuento, pero digo yo, ¿quién soy yo para decir, esta interpretación era buena? O sea, ¿quién soy yo para decirle a ella, a esta profesora, que su interpretación es equivocada? Yo siento que así el cuento se enriquece con diferentes perspectivas. Realmente interesante porque justo cuando estaba hablando de eso, dentro del libro hay tres cuentos que a mí me gustan de desencuentros y siempre se los leo a mis estudiantes porque me encantan los finales de estos tres libros. Ellos saben cuáles son, Simulacros, mi esposa y yo, y Las Mentiras. Y es justamente porque ayuda a que cada uno de ellos interpreten de una y mil formas. Uno interpreta una cosa, otro interpreta otra,
Por ejemplo, en el caso de mi esposa y yo, algunos dicen, ah, no, era un cuernudo consciente. En cambio, otros dicen, no, estaba enamorado. Y hay otros que dicen, no, su autoestima estaba baja. Entonces, nunca se termina de conocer las interpretaciones de cada uno. Tengo otra pregunta, esta es de Rachel, y la pregunta es la siguiente. ¿Qué haría usted para promocionar la literatura en Bolivia? Hay un escritor argentino que admiro mucho, que es Jorge Luis Borges. Él decía que los adolescentes en general, por su propia naturaleza rebelde, rechazan las imposiciones de los adultos y que la mejor manera de hacerle leer a un adolescente es diciéndole que no lea, porque si le dices y le insistes y lo obligas a leer, pues lo primero que va a hacer es que va a terminar odiando la lectura. Yo en mi casa, pues tenía dos adolescentes. Tengo ahora un adolescente de 15 años, pero antes el mayor que tiene 22 años, había una época, estoy pensando qué año fue esto, cuando él tenía 8, 9, 10 años y él quería ver anime, quería ver dibujos animados en la televisión. Yo le decía pues que él si quería hacer eso, estaba obligado a leer media hora antes de encender la tele. Y esa media hora, como que 4 o 5 veces me preguntaba, ya puedo, ya es hora, ya es hora. Y era solo media hora y luego yo lo reñía y le decía, mira, has visto televisión 4 horas seguidas y ni una vez te has molestado ni nada. En cambio, media hora ya te has cansado y te has aburrido y todo, ¿no? Y, y llegó un momento en que él me ganó, digamos, yo dejé de insistir y lo más chistoso para mí fue que justo cuando dejé de insistir es que él comenzó a leer, descubrió Harry Potter y que son libros grandes de 600 páginas y leyó creo los 7 volúmenes de Harry Potter en 2 o 3 semanas. Y bueno, pues ahí aprendí yo mi lección, que quizás lo mejor era no, no incentivarlo a que lea para que él descubra, no obligarlo para que así no termine odiando la lectura y que él descubra la lectura por cuenta propia. Muy buena estrategia. Otra de las es el tema del ejemplo. Supongo que hay libros por su casa, pero en todas partes, entonces es un poco difícil no toparse con ellos. Así que gracias por la anécdota, por compartir, y yo creo que Rachel se siente respondida en ese sentido. Gracias, Rachel, por su pregunta también. Queremos entrar un poquito más en cuanto a su proceso literario. Tengo acá varios estudiantes que quieren preguntar, pero por un tema de tiempo y también de la tecnología, voy a leer todas las que yo tengo y si hay alguien más que quiera hacer una pregunta, les paso el micrófono, ¿sí? Vamos a continuar con esta, que tiene que ver con su proceso literario, como ya le estaba comentando. ¿Qué es lo que hace en el momento de escribir una historia? Ese proceso creativo en el cual le lleva a usted a escribir un cuento o una novela. Pues la primera versión es más que nada básicamente lo primero que me cruza por la cabeza. Obviamente antes de sentarme, tengo algunas ideas, digamos, tengo una idea clara de cómo quisiera que sea el final y tengo una idea clara de cómo quisiera que sea el medio. Perdón, el principio. Lo que no tengo claro es el camino. Entonces, lo que hago en una primera versión es simplemente escribir así, no voy a decir exactamente a la de Dios, pero sí dejar que me fluya. Y una vez que tengo el manuscrito, una primera versión, ya me es más fácil comenzar a trabajar, ir párrafo por párrafo y comenzar a hacer correcciones, hartas correcciones. Entonces, no sé, por ejemplo, yo escribí un cuento, la primera versión de un cuento, en el cuento que estoy trabajando ahora, lo escribí en octubre del año pasado. Ya son 14 meses y no lo he terminado el cuento.
pero eso no significa que lo haya revisado durante 14 meses todos los días, sino que una vez que termino una versión, lo que hago es dejar que descanse un tiempo y después de un par de meses vuelvo a leer el cuento y para ver qué puedo yo, cómo ya tengo una diferente perspectiva. A veces cuando lo estás leyendo muy seguido, no tienes distancia crítica. Entonces dejo que pase un tiempo y luego cuando me acerco al texto ya me es más fácil ver de qué pie cojeo, digamos, qué errores tiene y cómo podría intentar subsanarlos. Muchísimas gracias. Interesante el proceso creativo que tiene que sufrir cada cuento. Nos imaginamos en cada uno de los cuentos de desencuentros que han tenido que pasar cuánto tiempo. Muchas gracias. Bueno, Aquí esos dos viene una pregunta libros, más puntual. ¿sí? Dice, ¿cuánto tiempo le dedica a escribir? Bueno, en realidad por el trabajo que tengo mucho trabajo administrativo en la universidad y también tengo que preparar clases, no es que le dedique mucho tiempo. Yo nunca he sido, yo conozco, hay escritores que pueden escribir 5 o 6 horas al día. Yo escribo poco de manera, digamos, pensando en lo que uno escribe al día, podré escribir, pues, no sé, un par de horas máximo. Pero lo que sí reconozco que para mí es muy importante es la continuidad. Entonces, escribir poco pero tratar de escribir todos los días para no perder, digamos, la continuidad, sobre todo cuando uno está escribiendo una novela, pues es mejor estar bien me es mucho más fácil cuando retomo la novela hoy. Si la he terminado de escribir ayer o hace 2 o 3 días, he escrito una sección, entonces comienzo otra, entonces en mi cabeza hay más continuidad. Entonces yo tengo varios proyectos a la vez, entonces a veces digo, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Trabajo esta novela? O a veces digo, trabajo este cuento. Entonces lo más importante es tratar de encontrar esa continuidad. Muy bien, muchísimas gracias. El tema de la perseverancia es importante, creo, en todos los ámbitos también. Hay una pregunta más también que tengo acá apuntada y la pregunta ¿es difícil conocer los gustos, las preferencias literarias de la sociedad en general? Es decir, creo que esta pregunta está más dirigida a cuando usted escribe, ¿a qué público está escribiendo? ¿Es difícil encontrar esas preferencias literarias? Bueno, difícil, digamos, no es, digamos, cada sociedad, si usted se fija, cada rato en los periódicos, en los suplementos, incluso sale la lista semanal de los libros más vendidos, ¿no? Entonces, uno claramente puede ver las tendencias, ¿no? Te puedes decir, ahora estos últimos años están de moda los libros que tengan que ver con El Señor de los Anillos, que tengan que ver con Juego de Tronos, de fantasías medievales, Harry Potter, castillos ingleses, dragones. Eh, digamos, lo interesante de la literatura es cómo hacer tú o cómo plantearte, digamos, un proyecto narrativo cuando ves que pues quizás tus intereses no son necesariamente los intereses eh, que venden más en una determinada, o en un determinado momento, en una determinada sociedad, ¿no? Entonces, si estás consciente de eso, pues por suerte la literatura es muy amplia y hay lectores para todos los gustos, ¿no? Pero creo que lo primero es que tú mismo tienes que decidir es que si quieres ser más un escritor con un perfil más comercial o si quieres ser un escritor quizás, no sé, pues que utilice la literatura de otro modo, asumiendo que quizás no vas a vivir de lo que escribas, pero pues que quizás te sientas más realizado, ¿no? Esos son decisiones que yo, por ejemplo, yo no vivo de lo que escribo, por suerte tengo un trabajo en la universidad, entonces vivo
relacionado con libros todo el tiempo. Enseño literatura latinoamericana, escribo sobre libros, entonces eso me permite tener mi tiempo para poder escribir y no estar pendiente de si los libros venden mucho o no venden. Aparte que en la sociedad boliviana, pues es una sociedad, un mercado muy pequeño y creo que no, yo no conozco a ningún escritor que vive de lo que escribe en Bolivia. Tiene mucha razón. Muchísimas gracias por su respuesta. Una última preguntita y después le voy a pasar acá a Jorge, que está conmigo, también tiene otra consultita. ¿Algún consejo para los nuevos escritores posibles, futuros? Bueno, creo que lo más importante para mí cuando yo comenzaba, yo era muy indiscriminado a la hora de leer. Creo que es importante leer de todo un poco. O sea, leía novelas de aventuras, novelas policiales, novelas fantásticas, novelas de ciencia ficción, novelas realistas, novelas sociales, novelas mineras, poemas, cuentos, cuentos cortos, cuentos largos, libros de ensayos. No sé, creo que uno tiene que exponerse a la mayor cantidad posible de lecturas y de voces y de registros, literatura boliviana, literatura latinoamericana, literatura universal, y poco a poco pues uno va aprendiendo por ósmosis, ¿no? Uno puede tomar clases para aprender a escribir, pero la mejor manera de aprender es a través de la misma lectura, ¿no? Y esa lectura es mientras más, como decía Gabriel García Márquez, lo más parecido que haya un escritor es un carpintero que tiene pues su maletín donde tiene diferentes instrumentos y dice, esto yo lo puedo resolver así o esto yo lo puedo resolver así. Pero eso solamente lo puedes hacer si es que has leído cosas así bastante diversas, el periódico, los suplementos, revistas deportivas, revistas de modas, todo lo que puedas, todo eso para mí es un alimento para alguien que está comenzando. Muchas gracias. Ahora le paso el micrófono a Jorge. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente una pregunta más directa. ¿Cree usted que para escribir necesitamos tener una inspiración o a la hora de escribir la inspiración influye mucho en nosotros? Y en usted, ¿cuál es su inspiración para escribir? Bueno, yo creo que sí uno necesita inspiración que puede ser, no sé, una idea que se te ocurre, pero es como que la inspiración la tienes que entrenar, ¿no? O sea, la inspiración te tiene que llegar mientras escribes. Es decir, no es suficiente solamente con tener buenas ideas o que se te ocurran buenas ideas, sino también hacer que esas ideas se puedan desplegar de la mejor manera posible, con alto trabajo, con alta escritura. Alguien me decía, por ejemplo, que allá que estamos en pleno mundial, ¿cómo se hace para patear un buen tiro libre? Y alguien me decía que pues tienes que practicar así en los entrenamientos, por lo menos eso decía alguien que pateaba muy buenos tiros libres, decía, por lo menos tienes que patear 1000 tiros libres antes de que puedas hacer que entre uno al arco. Y entonces yo creo que con la escritura es lo mismo. Tú tienes ideas, pero si no digamos que tienes muy buenas ideas, pero si no las trabajas, puede que no lleguen a nada. Por decírtelo de otra manera, yo, ya que tengo ya hace 30 años que escribo, pues he conocido muchos escritores, ¿no? Y muchas veces he conocido escritores muy talentosos, pero que no han llegado muy lejos porque no desarrollaban su talento. En cambio, también he conocido otros escritores que al comienzo uno no daba mucho por ellos, pero eran muy trabajadores, muy persistentes, muy perseverantes y han logrado desarrollar una buena carrera literaria. Entonces, la inspiración es una parte, pero a eso hay que añadirle mucho trabajo.
Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente para usted. ¿Qué tanto fue lo que aportó La Máscara de la Nada de 1990 y Desapariciones de 1994 a esto que fue Desencuentro? ¿Y cuál fue el desenlace para su vida como autor, como escritor, luego de haber publicado estos libros? Bueno, buenas tardes. Desencuentros, o sea, con los años, yo, casi todo el mundo me decía que tanto Las Máscaras de la Nada como Desapariciones eran como dos hermanos, ¿no? Eran libros que tenían diferencias, pero que se podía reconocer un aire de familia. Y como eran textos breves, pues una vez cuando, no sé, creo que uno fue publicado en 1990 y el otro en 1994. Y una editorial española, Alfaguara, un día tuvo la ocurrencia de sugerirme si podíamos publicar los dos libros juntos con otro título, y eso me pareció una buena idea. Eso fue el 2008. Entonces, y el libro, digamos, salió tan bien que yo luego ya decidí que tanto Desapariciones como Las Máscaras de la Nada ya no se publicaran de manera independiente, que ya los dos libros iban a formar uno solo que iba a ser Desencuentros. O sea que desde el 2008 ya Desencuentros quedó como el libro que reúne estos dos libros. A mí me ayudaron mucho estos, digamos, para comenzar una carrera literaria es muy difícil porque cuando eres joven no te hacen mucho caso, ¿no? Tampoco, y no es fácil tampoco conseguir una editorial. Yo había presentado Las Máscaras de la Nada a la editorial del momento, que en ese entonces en Bolivia era Los Amigos del Libro, y me rechazaron ese manuscrito, y tenían razón porque faltaba mucho, pero un año después el editor un día leyó una noticia sobre mí de un cuento, creo, en un periódico en Los Tiempos en Cochabamba. Entonces me preguntó qué había hecho con el manuscrito. Entonces yo le dije que estaba corrigiéndolo y le di la nueva versión un año después, y él por fin aceptó publicarlo, y así salió la primera edición de Las Máscaras de la Nada. Entonces, para mí esos dos libros fueron fundamentales en el sentido de que para Bolivia, digamos, me permitieron comenzar mi carrera literaria, y eso, comencé muy joven, tenía 23 años, me dio mucho impulso para dedicarme más en serio a la escritura. ¿Sí? Tenemos una última pregunta por acá. Buenas noches. Yo le quería hacer esta pregunta, que es, conociendo usted todas las trabas que hay en el país para poder sobresalir en el ámbito de la lectura, ¿qué fue lo que lo alentó a animarse a tomar este camino y no rendirse o echarse para atrás en el camino? Gracias. Bueno, gracias. Es una buena pregunta. En realidad, yo hice todo por no seguir este camino, porque tenía la presión social, la presión de mis papás, que estaban asustados cuando vieron que me interesaba la literatura, ¿no? Hicieron ellos todo por desanimarme, ¿no? De hecho, el primer año cuando yo salí a la universidad, pues estudié, para que vean que no tiene nada que, estudié ingeniería industrial, que no tenía nada que ver, y tuve una crisis personal, una crisis muy fuerte, pero claro, era muy chico, era muy changuito, tenía 17 años, entonces no me animé a decidirme por la literatura. Entonces, lo que yo pensé, bueno, dije, a mí me gustaba la política, y dije, voy a entrar a estudiar relaciones internacionales para hacer una carrera diplomática. Y yo me imaginaba que los diplomáticos pues no hacían mucho y tenían mucho tiempo libre para leer, y decía, bueno, por lo menos así voy a tener tiempo para leer. Y hice una carrera de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, eso saqué la licenciatura, y eso me tardó, digamos, desde
como 6 años. Entonces, aún así yo me daba cuenta que eso no me llenaba, no me satisfacía, que yo me sentía todavía que algo me faltaba. Y así fue que recién en mi 7º año me animé a hacer lo que verdaderamente quería hacer desde el principio, pero no me animaba. Pero ya para entonces ya era más, ya tenía 24 años, ya tenía un poco más de madurez y ya me sentía más, ya había publicado también, ya había publicado mi primer libro y eso me animó y dije, pues esto es lo que verdaderamente me gusta. Y ahí decidí hacer seguir un doctorado en literatura latinoamericana y dedicarme de lleno a la literatura. Así que yo creo que también eso yo les digo mucho a los jóvenes cuando aquí, mis estudiantes, ¿no? Que no tengan miedo a reconocer pues si se han equivocado en cuanto a su carrera. Uno a veces sale del colegio muy confundido a los 17 años y no sabe exactamente qué es lo que quiere estudiar. A mí me tomó así entre 6 a 7 años animarme a hacer lo que me gusta, o sea que es peor incluso con una carrera, con una vocación más así cultural, artística, porque pues la gente en realidad, los entiendo a mis papás, ¿no? O sea, obviamente se preocupan y dicen, ¿de qué va a vivir este chico, no? Así que es difícil y más aún en una sociedad como un país como Bolivia, donde hay muy pocas oportunidades en el ámbito cultural, pero creo que si la vocación es fuerte, va a terminar uno volviendo a ella, va a terminar imponiéndose esa vocación. Estamos llegando al final. Ahí me dicen que tengo 1 minuto más, que se nos está acabando el tiempo. Estamos muy agradecidos, Edmundo. Sé que hay todavía algunas preguntas. No sé si quiere terminar con algunas palabras, porque ya estamos con los últimos segundos. No, bueno, Lidia, muchísimas gracias por esta invitación y muchísimas gracias a los estudiantes por sus preguntas. Yo por suerte voy seguido, creo que he ido a los últimos 10 años sin parar, he estado en todas las ferias del libro en Santa Cruz. Así que nada, yo espero volver pronto a Santa Cruz y volver a estar con los lectores. Para mí es muy importante